Hay desapariciones que duran horas. Otras, días. Algunas no terminan nunca. Pero este caso tenía una precisión insoportable. 48 horas exactas. Ni una más. Ni una menos. Cada víctima desaparecía durante 2 días y después regresaba. Viva. Caminando. Capaz de decir su nombre. Pero con algo torcido por dentro. No todas podían explicar dónde habían estado. No todas recordaban un rostro. Pero todas repetían la misma sensación, que alguien, en algún lugar, había intentado corregirlas. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. El archivo llegó con una carpeta gris, 4 fotografías tamaño carnet, transcripciones de entrevistas incompletas y una nota de una sola línea: no las mata. Las devuelve. 4 mujeres. 4 desapariciones. Mismo rango de edad. Mismo radio urbano. Mismo intervalo de ausencia. 48 horas. No había pedidos de rescate. No había comunicación del captor. No había pruebas claras del lugar de cautiverio. Lo único que se repetía con precisión clínica era el tiempo. Y en los expedientes, esa clase de precisión nunca es casual. Es firma. Es método. Es alguien tratando de imponer orden sobre otros cuerpos. La víctima que abre este archivo se llama Abril Soria. 24 años. Estudiante de diseño. Trabajaba a media jornada en una librería. Desapareció un jueves a las 7:12 de la tarde, saliendo de una parada de colectivo a 6 cuadras de su casa. La cámara de un kiosco la muestra caminando bajo una lluvia leve, mochila al hombro, auriculares puestos, doblando por una calle lateral. Después de eso, nada. Ni forcejeo visible. Ni vehículo identificado. Ni testigos confiables. 48 horas después, volvió. Apareció sentada en el banco trasero de una plaza de barrio a las 7:12 exactas del sábado. Mojada. Sin heridas graves. Sin teléfono. Y con una frase que pronunció antes de reconocer a su propia madre: todavía no terminé. Abril no era la primera. Antes de ella habían desaparecido otras 3 mujeres en los últimos 11 meses. Natalia Funes, 26. Carla Miret, 22. Luciana Otero, 29. Las 3 reaparecieron después de exactamente 48 horas. En espacios públicos. Visibles. Como si el secuestrador no quisiera ocultar su devolución, sino asegurarse de que fuera vista. Todas volvieron físicamente estables. Pero ninguna volvió del todo igual. Una dejó de usar espejos durante semanas. Otra cambió la forma de ordenar su ropa. La tercera no soportaba escuchar su propio nombre dicho en voz alta. No eran síntomas espectaculares. Eran alteraciones mínimas. Como si alguien hubiera reacomodado partes invisibles de ellas sin terminar bien el trabajo. Cuando los investigadores hablaron con Abril, ella podía responder preguntas básicas. Nombre. Edad. Fecha. Pero al llegar al cautiverio, el discurso se volvía raro. No fragmentado por golpe o droga. Estructurado de una manera demasiado limpia. Dijo que había estado en un cuarto sin ventanas. Blanco. No hospitalario. No doméstico. Solo blanco. Había una silla. Una mesa. Una jarra con agua. Y una voz masculina que nunca gritó. Nunca la tocó con brutalidad. Nunca corrió. Nunca perdió la paciencia. Eso fue lo que más incomodó a quienes la entrevistaron. No hablaba como una víctima de un secuestro caótico. Hablaba como alguien sometida a un procedimiento. Abril no recordaba el rostro. Dijo que siempre había sombra. O una luz detrás. O algo que la hacía apartar la vista. Pero sí recordaba una frase. La misma, repetida varias veces durante las 48 horas. No te voy a lastimar si dejas de mentir. Abril negó haber sabido a qué mentira se refería. El problema es que las otras 3 víctimas también recordaban frases parecidas.
Natalia dijo, dime cómo fue de verdad. Carla recordó, cuando puedas decirlo bien, te vas. Luciana, no vuelvas a empezar desde la parte falsa. Ahí el caso dejó de parecer un secuestro por oportunidad. Empezó a parecer una compulsión. Una necesidad de corrección. No física. Narrativa. En el expediente aparece un consultor externo incorporado tras la tercera desaparición. León Arancibia, psicólogo forense, especialista en entrevistas criminales. No era policía. Era el tipo de hombre al que llaman cuando la violencia visible no alcanza para explicar la lógica del agresor. León observó las transcripciones durante una noche entera y dejó una nota breve: no secuestra para dominar el cuerpo. Secuestra para imponer una versión. Después añadió algo todavía más perturbador: no está buscando víctimas aleatorias. Está buscando personas cuya historia no tolera. A partir de ahí, la investigación cambió de eje. Ya no se trataba solo de dónde retenía a las víctimas. Se trataba de por qué las elegía. Abril, Natalia, Carla y Luciana no se conocían. No compartían trabajo. No compartían círculo social. No compartían barrio exacto. Pero León encontró un hilo mínimo. Las cuatro habían dado testimonio, años antes, en situaciones personales donde hubo versiones contradictorias. No causas mediáticas. No grandes escándalos. Pequeños hechos de ruptura. Una denuncia que no prosperó. Un accidente doméstico con relatos diferentes. Una declaración por una pelea grave. Un episodio familiar con vacíos de memoria. El punto no era si habían mentido. El punto era que, en algún momento de sus vidas, su relato había sido discutido. Y para alguien obsesionado con la versión correcta, eso bastaba. León no describió al agresor como un sádico clásico. Lo describió como alguien ritualista, metódico, probablemente inteligente, con una necesidad insoportable de ordenar el relato ajeno. Alguien para quien las contradicciones no son parte natural de la memoria humana, sino contaminación. Sugirió que el cuarto blanco no era solo un lugar físico. Era una extensión de la mente del secuestrador. Un espacio sin distracciones. Sin historia. Un sitio donde la víctima pudiera ser reducida a una sola función, repetir su versión hasta que a él le pareciera limpia. Y esa idea asusta más que una escena de violencia abierta. Porque habla de alguien que no quiere matar. Quiere reescribir. Hubo un detalle menor que terminó siendo crucial. Las cuatro víctimas mencionaron agua. No sed extrema. No privación. Agua servida siempre del mismo modo. En la misma jarra. En el mismo vaso bajo. Abril dijo que el agua tenía gusto a caño antiguo. Carla recordó una bandeja de metal raspado. Natalia mencionó una mancha ovalada en la mesa, como de vaso repetido durante años. León escribió al margen de ese patrón: no improvisa. Usa siempre el mismo cuarto. Eso significaba dos cosas. Una buena y una terrible. La buena, el lugar existía. La terrible, el lugar había sido preparado para más de una vez. En un nuevo encuentro, León probó algo delicado. Reprodujo para Abril una grabación vacía, diseñada solo para medir reacción. No había voz. No había amenaza. Solo ambiente de sala blanca reconstruido artificialmente. Ventilación leve. Una silla. Agua servida. Abril se mantuvo entera durante 12 segundos. Después pidió que lo apagaran. Dijo dos frases seguidas, casi sin respirar: no me dejen empezar de nuevo. Y luego, él escuchaba cuando me quedaba callada. Esa frase reordenó todo. El secuestrador no necesitaba palabras para controlar. También trabajaba sobre los silencios. Esperaba. Medía. Corregía desde la pausa. La noche posterior a la segunda entrevista, la línea de emergencias recibió una llamada de 12 segundos. Sin identificación clara. Sin pedido. Solo una respiración masculina estable. Y al final una frase, la cuarta todavía mezcla. Después, corte. No fue una amenaza espectacular. Fue algo mucho peor. Confirmación.
Confirmación de que el agresor seguía observando el proceso posterior al secuestro, que no abandonaba a sus víctimas al devolverlas. Seguía evaluándolas, como si el secuestro no fuera el acto central, sino apenas una sesión de trabajo. En este punto, el expediente ya no trata solo de una desaparición. Trata de una secuencia. 4 mujeres. 48 horas exactas. Un cuarto blanco. Una voz que no busca dinero, ni venganza visible, ni muerte inmediata. Busca otra cosa. Una versión limpia. Una confesión perfecta. O tal vez una historia que solo existe en su cabeza. En el próximo archivo vamos a entrar en el patrón de las voces grabadas. Porque si algo define a este hombre no es lo que hace con las víctimas cuando desaparecen. Es lo que conserva de ellas después. Y lo que conserva nunca es casual. Yo soy el cronista y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si alguien te encerrara durante 48 horas para obligarte a repetir tu propia historia, ¿en qué momento empezarías a dudar de tu propia versión? Si quieres que abramos el archivo Umbral 023, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.